Si alguno es nuevo, alguno no ha estado con nosotros, estamos viendo la carta a los Gálatas. Tenemos unos cuantos meses revisando ya la carta de Pablo a las iglesias de Galacia. Y no voy a hacer un recuento de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero digamos que el pasaje de hoy expande un poco más lo que estábamos viendo el domingo pasado. Terminábamos el capítulo 3, creo que veíamos del versículo 23 al 29. Hoy vamos a ver Gálatas 4 del 1 al 11. Pero el domingo pasado veíamos unas cuantas ideas, que estábamos encerrados antes de la ley, ¿verdad? Antes de la fe, perdón, mientras estábamos bajo la ley, estábamos encerrados bajo pecado, confinados, y la ley pues nos mantenía ahí. Y Pablo usa esta ilustración para explicar, digamos, la función, o una de las funciones de la ley. Encerrarnos bajo pecado, que estemos claros de que estamos pecando, de que no podemos salir de este ciclo de pecado, de esta práctica de pecado por nosotros mismos, que por más que intentemos, seguimos fallando. Al mismo tiempo también usa otra ilustración para diciendo que la ley era el guía, el pedagogo, como esta persona que se le ponía a los niños para que los acompañara hasta que fueran adultos, ¿no? Pero luego decía que cuando vino la fe ya no estamos bajo el guía, que ahora somos hijos de Dios por medio de la fe, que somos uno en Cristo y que ya cualquier otro tipo de diferencia entre nosotros, por más importante que sea a la vista o a los ojos terrenales, en Cristo ya esto no cuenta, ya esto no vale, porque somos uno en Cristo. Y decía también que somos descendencia entonces de Abraham. Recuérdense que Pablo está contrarrestando lo que los judaizantes querían convencer a los gálatas, de que la salvación no era solo por gracia, sino que ellos tenían también que cumplir, obedecer ciertos preceptos o ciertas cosas de la ley. Y probablemente los judaizantes pues utilizaban la figura de Abraham como padre de los judíos, utilizaban la figura de Moisés, y toda esta argumentación de Pablo es como una contrarrespuesta, ¿verdad? O una respuesta a esto que ellos estaban diciendo. Y termina el domingo pasado diciendo, si ustedes quieren realmente ser hijos de Abraham, que probablemente los judaizantes decían eso, ¿no? Para ser hijos de Abraham realmente tienen que hacer tal cosa. Y Pablo decía, no, la descendencia de Abraham son aquellos que son de la fe, porque Abraham fue el creyente. Abraham fue justificado por fe, no por obras. Entonces, esa descendencia de Abraham, esos herederos de la promesa que se le hizo a Abraham y a Cristo, su descendencia, pues somos nosotros, los que somos de la fe. Hoy vamos a ver Gálatas 4, 1, 11, donde Pablo sigue desarrollando esa idea, da otras ilustraciones y comparaciones entre la fe y la ley. Lo que se entiende que es una salvación por obras y lo que realmente es la verdadera salvación, que es por gracia. Él está haciendo esta comparación de lo que éramos antes y lo que somos ahora. Por eso, lo de la cárcel en la ley, por eso lo del pedagogo, el guía, el ayo, en otras traducciones un poco más viejas. Y hoy, como veremos, él continúa esta comparación. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 de Gálatas 4. Luego vamos a comentarlo y meditar en él. Así que leamos desde el versículo 1 al 11. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que
que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Padre, venimos a tu palabra con humildad, con reverencia, con temor, pero con confianza. Con la confianza de que tu Espíritu que la inspiró puede, Señor, iluminarnos y hacernos entender lo que tú quieres que entendamos de este pasaje. Yo te pido que tú puedas ministrarnos, Señor, una nueva vez, con una exposición de tu evangelio, en el momento particular, personal, que cada uno de nosotros se encuentra. Que tú puedas atender con el mismo pasaje las diferentes necesidades que tú sabes que cada uno de nosotros tiene, aunque nosotros no lo sepamos. Contamos, Señor, con tu obrar. Contamos, Señor, con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, Pablo continúa lo que venía diciendo. Él termina el versículo 29 del capítulo pasado diciendo que somos herederos de la promesa. Y continúa esa idea ahora en el versículo 1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Y aquí el énfasis no es, aunque sean niños, como quiera son dueños, que es verdad, pero ese no es el énfasis. El énfasis es que mientras son niños, aunque sean dueños, da igual, es como si fueran siervos. Ese es el énfasis que está haciendo Pablo. El versículo 2 dice, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Básicamente, lo que quiere decir es todo lo contrario. No es que, o sea, no son, sí, son dueños, pero mientras son niños es todo lo contrario, no son nada dueños. Están bajo guardianes y tutores, tienen gente por encima. Y ciertamente, si somos herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham, pero todavía no podíamos disfrutar de esa herencia, no podíamos hacer uso de ella. Necesitábamos que llegara la fe, necesitábamos que llegara Cristo como objeto de esa fe, para entonces poder disfrutar o hacer uso de esa herencia y pasar a ser herederos. Pero aquí hay un tiempo. Está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta la edad señalada por el Padre. Hasta que el papá diga. Teníamos guardianes, tutores. Esta palabra se puede traducir como gerentes, ¿verdad? Hay dos palabras ahí. No es que tienen significado diferente, sino que es Pablo tratando de ampliar la idea. En una casa, una de las palabras es como el supervisor de la casa, como el jefe de los siervos de la casa. Pero también se podía usar para otros trabajos, ¿verdad? Y hay algo que resalta aquí, y es que además de supervisar, además de organizar, además de mandar, de alguna manera, la mera existencia de este supervisor, la mera existencia de esta persona, te recordaba que tú eras siervo. Como en el trabajo, ¿sabes? Ahí está el jefe. Y cuando tú ves el jefe, si hay algo que tú tienes claro es que el jefe no eres tú, es él. Entonces, asimismo, además de supervisar y de mandar, pues estos tutores, estos guardianes, su mera existencia te recordaba, bueno, tú no eres todavía. Y eso es lo que Pablo está aquí diciendo. Así como la ley que nos encerraba, estábamos bajo la ley. La ley siempre, estando ahí, nos recordaba que no dábamos la talla. No podíamos zafarnos, no podíamos liberarnos nosotros de esa realidad. La ley siempre ahí lo que hacía era recordarnos constantemente que no llegábamos al estándar, no dábamos en el blanco, siempre fallábamos. Y esa era una de las funciones, y por eso Pablo dice esto. Hasta que no llegara Cristo, estábamos bajo servidumbre, bajo esclavitud, bajo la ley.
No por culpa de la ley, sino por culpa de nuestro pecado, como hemos dicho antes y como veremos más adelante también. Sigue diciendo el versículo 3, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. Dice Pablo, antes, cuando estábamos bajo la ley, cuando no éramos hijos, estábamos como siervos, como esclavos, sujetos a las cosas elementales del mundo. Esta expresión, esta palabra, o la expresión, es medio complicado de traducir. Esa expresión en griego, stoikea, con cosmos. Stoikea es una palabra que se traduce como elemental. Y por eso las cosas elementales son cosmos del mundo, del universo. Y hay varios sentidos que muchos le pueden atribuir a esta expresión. Y vamos a verlo porque Pablo lo menciona otra vez en los versículos 8 y 9 y más adelante lo vamos a ver con más amplitud. Pero uno de los posibles significados es que estábamos sujetos a estas cosas elementales del mundo. Y esto se puede traducir, una de las traducciones puede ser como las cosas simples, las sencillas, el 1, 2, 3, el ABC. Inclusive stoikea se podía usar para las letras del abecedario. ¿Ok? Se podía usar también para los elementos de la naturaleza, agua, fuego, piedra, ¿verdad? Aire. Algo simple, algo elemental. The building blocks, con lo que se construye todo lo demás. Pero aquí Pablo dice que cuando éramos niños, y habla de cosas elementales. Y él acaba de hablar de niños, y acaba de hablar en el contexto de sujetos a la ley. Entonces, pudiera decir que a la ley que estábamos sujetos era algo básico. Y que luego, cuando vino la fe, ¿verdad? Eso es algo más desarrollado. Pero no necesariamente este es el mejor sentido, según el contexto que Pablo aquí tiene. Vamos a ver en el versículo 8 que cuando no conocíamos a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, estábamos sujetos a estas cosas elementales, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, eso sería como equiparar la ley a la que estábamos sujetos con aquellos que por naturaleza no son dioses. Entonces, de repente esto le da un sentido a esta palabra de stoikea, un poquito negativo, a la ley, si lo juntamos de esa manera, si lo vemos de esa manera. Entonces, es probable que Pablo quiera decir otra cosa. Probablemente se refiere a, y vamos a desarrollar esta idea más adelante, pero probablemente se refiere a que esta o stoikea, estas cosas elementales son cualquier otra cosa que no sea Dios en las que el hombre pudiera poner su confianza para salvación. Estas cosas elementales pudiera ser cualquier otra cosa que no sea Dios en las que el hombre pone su confianza para salvación. Antes estábamos bajo servidumbre, bajo esclavitud. No estábamos libertados todavía. Y cuando estábamos así porque poníamos nuestra confianza en otra cosa que no sea Dios. Poníamos nuestra confianza en lo que hacíamos. Y lo que hacíamos, lo hacíamos por y para algo que no es Dios. Vamos a parquear esa idea ahí y la desarrollaremos más adelante en los versículos 8 y 9. Pero mientras tanto, esta es la idea con la que yo quiero que nos quedemos. Que estas cosas elementales se refieren a cualquier otra cosa que no sea Dios, en la que el hombre pone su confianza para salvación. Estábamos bajo servidumbre con tutores, sin disfrute de la herencia, pero ahora no estamos así. Recuerden, Pablo está comparando lo que estábamos antes, en la situación en la que estábamos antes, con la situación en la que estamos ahora. Después de Cristo, después de la fe, después de haber creído. Ahora no estamos así. Versículo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, versículo 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí podemos resaltar varias cosas. Primero, Cristo tenía que hacerse como nosotros. Nosotros estábamos bajo la ley, uponomos. Cristo tenía que nacer bajo la ley también. Gálatas 3:23 dice, antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados
para la fe que había de ser revelada. Fue el primer versículo de la prédica del domingo pasado. Entonces, como nosotros estábamos bajo la ley, Cristo también tenía que venir bajo la ley para poder morir en lugar de nosotros. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra, habitó, hizo una tienda, un tabernáculo. La palabra que se utiliza para tabernáculo. O sea, Él se quedó con nosotros. No fue una aparición repentina, momentánea, en una montaña a un grupito de personas, y luego esa persona o ese grupito de personas bajó de allá con la iluminación. No, no fue así. Así lo había hecho con Moisés. Así dicen muchas otras religiones también que fueron. ¿Verdad? Leyendo las mismas, la Mahoma tuvo una revelación él. John Smith de los Joseph Smith, ¿verdad? Joseph Smith, de los mormones, tuvo una revelación él. Pero aquí Dios no le dio una revelación a alguien. Dios se apareció y vivió entre nosotros. Habitó entre nosotros. Se quedó entre nosotros, fue parte de nosotros. Dice un escritor, Plummer, que él vivió entre nosotros en la aparente normalidad de la vida. Me encantó esa expresión. Él fue carpintero. Él tuvo hermanos. Tuvo amigos. Tuvo hambre. Tuvo sed. Tuvo calor. Tuvo frío. En la aparente normalidad de la vida. Él no se apareció en un monte. No, Él habitó entre nosotros. Porque Él tenía que hacerse como nosotros. Romanos 8, 3, 4. Pues, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, por causa de la carne ¿de quién? Nuestra. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. No en pecado, no en una carne pecaminosa, no, en semejanza de carne de pecado. Y sigue diciendo Romanos, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevamente, la ley no podía dar vida, pero no por algo malo en la ley. La ley no podía dar vida porque nosotros, a los que se nos dio la ley, por causa de nuestra carne pecaminosa, no podíamos cumplir los preceptos, los requerimientos de la ley. Entonces Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Si no lo envía como nosotros, no puede sustituirnos. Y así, como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Decimos que nuestros pecados son perdonados, y es verdad. Pero no es que son perdonados de la nada. Nos son perdonados a nosotros porque fueron castigados en Cristo. O sea, Cristo condenó al pecado en la carne, en su cuerpo, porque Él vino en semejanza de carne de pecado. Tenía que ser condenado el pecado, no podía pasarse por alto, porque Dios es justo. Entonces nosotros nacimos bajo la ley, en nuestra carne pecaminosa no la podemos satisfacer, estamos condenados por esto. Cristo se hace como nosotros para poder cumplirla y poder tomar nuestro lugar en la condenación que ya nosotros nos habíamos ganado. Y por eso entonces perdona nuestros pecados, porque Él pagó el castigo por esos pecados, condenado al pecado en la carne. Y ahora nos habilita para ser llamados hijos de Dios. El versículo 5 de Gálatas 4 dice, redimirnos, para redimirnos. Esta palabra implica comprarnos, pagar un precio por nosotros. Algo está bajo la propiedad de alguien
y otra persona viene y paga un precio por eso. Inclusive esta expresión se usaba para la compra o la liberación de esclavos. Una persona está ahí, tiene que ser redimida, hay que pagar un precio. Lo puedo pagar yo y liberarlo, o lo puede pagar él y liberarse. Pero es esa expresión. Estábamos bajo la ley, bajo la propiedad de la ley. No podíamos cumplirla y nos tenía ahí agarrados. Bajo esa condenación. El domingo pasado veíamos esto. Estábamos apresados, encarcelados. Era la ilustración que usaba Pablo. La ley era santa y buena, pero tenía un premio y un castigo. Y por nuestro pecado, no por algo malo en la ley, por nuestro pecado, solamente podíamos recibir el castigo de parte de la ley. De nuevo, no porque la ley fuera mala. Entonces Dios tuvo que pagar ese precio para poder redimirnos, para poder comprarnos, pagar por nosotros y liberarnos, para poder adoptarnos como hijos. Como sigue diciendo el versículo 6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Nos redime, paga por nosotros, nos libera para poder ahora adoptarnos como hijos. Y nuestro corazón, el Espíritu, Dios envía el Espíritu a nuestro corazón. Y el Espíritu en nuestro corazón clama, Abba, Padre. Esa expresión, que es la palabra papá en arameo, en hebreo y en griego, si no se recuerdan, el primero que la dijo fue Jesús, ¿no? En Marcos, también en Mateo, pero en Marcos 14, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, él dice que su alma está afligida al punto de muerte, le dice a los discípulos. Quédense orando conmigo. Y él se retira y ora él. Jesús reconoce que su alma está muy afligida, al punto de muerte. Los evangelios luego cuentan que estaba tan tenso que hasta sudó sangre, del nivel de tensión, de presión que Jesús tenía. Y en ese momento de máxima presión, de mayor intimidad, de mayor aflicción, ¿a dónde corre Jesús? Al Padre. Y la expresión es Abba, Padre. Ese momento de mayor intimidad. Y lo que dice la palabra es que ahora nosotros podemos decirle a Dios, Abba, Padre. ¡Wow! Al presidente de una nación se le dice, señor presidente. A los ministros, señor ministro. A los reyes, depende del título, pero bueno, su majestad. Por más confianza que tú tengas. Sin embargo, sus hijos probablemente le siguen diciendo papi. Al presidente, al ministro, todo. Los siervos o los empleados de la casa, al dueño, no le dicen papá. Le dicen señor. Jesús, como hijo, a Dios le llama papá. Es impresionante que nosotros, que no era que éramos siervos, no, éramos enemigos de Dios. Ahora podemos llamar a Dios papá. De la misma manera en que Jesús, en su momento más íntimo, de mayor aflicción, cuando él recurre al Padre, y le dice, Abba, Padre, así mismo podemos decirle nosotros. ¿Se está entendiendo la magnitud de esto? Esto es impresionante. Por eso el Padre nos redime. Nos compra mediante el sacrificio de Cristo y nos envía el Espíritu a nuestro corazón. Y si ven esto, es aún más impresionante todavía. Toda la Trinidad aquí está trabajando. Toda la Trinidad. Dios envía el Espíritu de su Hijo. Dios envía el Espíritu de su Hijo. La Trinidad está completa aquí.
Yo quisiera decir trabajando por nosotros, pero no. Está trabajando para la gloria de Dios, a beneficio de nosotros. Porque no hay nada en nosotros. ¿Se está entendiendo la magnitud de esto? De que podemos venir delante del Padre con la confianza suficiente que Jesús tuvo en su momento de mayor aflicción a decirle, Abba, Padre. Ya no eres siervo, dice el versículo 7, sino hijo. Pablo está tratando de decirle, Gálatas, wake up, despiértense, terminen de entenderlo. Ya ustedes son hijos. ¿Cómo es que quieren volver atrás? Y si hijos, también herederos por medio de Dios. Somos hijos igual que Jesús. Pero eso no fue siempre así. No siempre fuimos herederos, no siempre fuimos hijos. Lo decíamos el domingo pasado, que muchas personas entienden que todos somos hijos de Dios y no todos somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios somos los de la fe, somos los que hemos creído en Él y que Dios, al regenerarnos, al redimirnos, nos da su espíritu y nos adopta como hijos. Y Pablo les recuerda a los Gálatas que no siempre fue así. Y vuelve y se los dice en el versículo 8, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pablo está comparando nuevamente nuestra realidad actual como hijos y herederos de la promesa con nuestra situación anterior, con nuestra realidad anterior como esclavos, condenados, sin conocer a Dios. Y aquí hay dos preguntas. De esa realidad anterior, en la que no conocíamos a Dios, y en la que éramos siervos de los que por naturaleza no son dioses, debemos responder, ¿cómo es eso de que no conocíamos a Dios? Porque Pablo está hablando, de hecho sí, a los Gálatas, pero también está hablando en un contexto judío, que cómo era que no conocían a Dios. ¿Qué es esto? Si lo conocían. ¿Y siervos esclavos de qué? De los que por naturaleza no son dioses. Entonces lo primero, que no conocían a Dios. Esta palabra conocer tiene un sentido más parecido al sentido de la palabra conocer en el Antiguo Testamento. No es que no se sabía de, sino que no se conocía de manera íntima. No se tenía una relación con esa persona que se conoce. En Romanos 1:21, Pablo dice que el hombre conocía de Dios. El hombre sabía. Entonces no podemos asumir que Pablo está aquí diciendo que el no conocer a Dios es el no saber de su existencia. Porque Pablo dice que todo el mundo sabe de su existencia. Entonces, evidentemente, este conocer no es saber de. Ese conocer es otra cosa. Es una falta del reconocimiento de lo que Dios es, de una relación con Dios. Y eso lo apoya el versículo 9 cuando dice, más bien, no es que ahora ustedes conocen a Dios, sino que más bien Dios los conoció a ustedes. Ustedes son conocidos por Dios. No es que ustedes conocieron a Dios. No. La acción la hace Dios. Ustedes son conocidos por Dios. Nosotros fuimos conocidos por Dios. Así como dice Juan que amamos porque Él nos amó primero, pudiéramos decir que lo conocemos porque Él nos conoció primero. Él tuvo la iniciativa. Efectivamente, Pablo no dice ese aclarando, más bien ustedes son conocidos por Dios para eliminar la anterior, no, nosotros también lo conocemos, pero lo conocemos porque Él nos conoció primero. Entonces, eso no es que no sabíamos nada de Dios, no es eso, pero no teníamos esa relación con Él. Y lo segundo, Pablo dice que en aquel tiempo éramos siervos, esclavos, de los que por naturaleza no son dioses. Y esto es muy relacionado con la estoiquea que veíamos hace unos minutos. Cualquier cosa que no sea Dios, dice el versículo 9, pero ahora que no conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Los Gálatas estaban volviendo a estas prácticas, como vemos en el versículo 10, ustedes ahora siguen los meses, los años, las estaciones,
estaban volviendo a esas prácticas que dice Pablo que son débiles e inútiles. Y realmente la idea esta de las cosas elementales del mundo es difícil de interpretar. Pero hay otro pasaje en Colosenses 2, 20-23, que Pablo usa la expresión en una manera muy similar. Colosenses 2, 20-23 dice: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, la misma estoiquea, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Estas cosas inútiles y débiles, que dice Pablo en Gálatas 4, son las cosas que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Son preceptos y enseñanzas de hombres, dice Colosenses 2. De hecho, Colosenses 2:16, Pablo le está diciendo a los colosenses que nadie los juzgue por guardar días, comer o beber una cosa u otra. O sea que aquí también de repente había un tema con esto. Los gálatas ahora estaban siguiendo días y meses. ¿Y por qué Pablo le dice a los colosenses que nadie los juzgue por guardar días y meses? Y ahora está diciendo, lo está juzgando, pero ustedes están guardando los días y los meses. Porque en el caso de los gálatas, estaban guardando los días y los meses como un requisito para salvación. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Veremos más adelante, cuando Pablo dice en Gálatas, ni la circuncisión ni la incircuncisión son algo. No es ni hacerlo ni no hacerlo. Da igual. Da igual. El tema es cuando tú pones tu confianza en eso que no es Dios, que no es el sacrificio de Cristo para tu salvación. Cualquier otra cosa son estas cosas elementales, débiles, inútiles. Y Pablo aquí, con frustración, se hace la pregunta: ¿cómo es que quieren volver a eso? ¿Cómo se les ocurre? ¿Pero por qué carecen de valor? ¿Por qué son débiles e inútiles? Y honestamente, ¿qué tiene que ver entonces esas cosas elementales con esto de Gálatas? Y recuerden, Pablo escribe para corregir el error de los judaizantes. Salvación por gracia y también, salvación por gracia y también por cumplir la ley. O incluso por cumplir parte de la ley. Y Pablo dice, estas cosas elementales, estas estoiqueas, son débiles, inútiles, carecen de valor, aunque parezcan sabias. ¿Por qué? Porque buscan ganar el favor de Dios con cosas que nosotros hacemos, con nuestras fuerzas. Algunos interpretan estas estoiqueas como ídolos, ¿verdad? Como dioses antiguos, el dios del fuego, el dios del aire. Porque los paganos anteriormente hacían eso. Los dioses de los gálatas eran prácticamente esa misma cosa. Pero realmente lo que Pablo quiere decir es, si no es por el sacrificio de Cristo, no importa en lo que tú pongas tu confianza, no importa lo que tú entiendas que puedes lograr mediante ti mismo, es exactamente lo mismo que hagas eso a que le estés orando al Dios fuego. Es lo mismo. Eso es lo que Pablo quiere decir. Y eso es sorprendente. Porque aquí Pablo le está diciendo a los judíos que están leyendo esto, vamos a ver, es que los gálatas seguían a estos dioses, a Zeus, al fuego, a no sé quién, a no sé cuánto. Y ustedes seguían al Dios verdadero, sí, es verdad. Pero si ustedes no lo hacen a través de Cristo, es exactamente lo mismo. ¡Wow! Increíble, ¿eh? No hay que
Si yo digo ahora, hablo de una persona que está, no sé, haciendo una penitencia ahí al Cristo de Portobelo, probablemente todo el mundo aquí diga, no, eso es idolatría. Está clarísimo que es idolatría. ¿Verdad? Bueno, pues el mandamiento dice, no te harás imagen, tal, no sé qué. Pero el tema aquí es que si yo voy con esa confianza, aquí usted de Portobelo estoy haciendo idolatría, pero si yo vengo a la iglesia y participo de los ministerios de la iglesia, entendiendo que mi participación me gana favor con Dios, es exactamente lo mismo. ¡Wow! Estoy siendo tan idólatra como el tipo que camina de rodillas no sé cuántos kilómetros hasta llegar a la iglesia del Cristo Negro en Portobelo. Es lo mismo. Impresionante. Que esto debe llenarnos de cierto temor. Dice un comentarista que estos elementos pueden ser todas las cosas en las que el hombre coloca su confianza, aparte del Dios viviente revelado en Cristo. Ellos se convierten en sus dioses y él se convierte en su esclavo. No estamos sacrificando niños en un volcán, no. No estamos haciendo eso. Pero si no dependemos de la gracia de Dios solamente para ganarnos el favor de Dios, es prácticamente lo mismo. ¡Wow! Y nos vamos a volver esclavos de eso. Si hay participación en ministerios, no vamos a ser esclavos de la participación en ministerios, porque entendemos que así no vamos a ganar el favor de Dios. Y esto va a hacer que entonces nosotros juzguemos a aquellos que no participamos como nosotros, porque imagínate, ¿cómo es esto? Esto va a hacer que nosotros terminemos sacrificando a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, porque yo tengo que ganar, yo tengo que hacer. Y nunca vamos a dar la talla, entonces seguimos. Eso sale de control y nos volvemos esclavos. Hay que participar en los ministerios. Descuidamos nuestro trabajo, damos mal testimonio. ¿Sabes? Porque no necesito una actividad. Si es la crianza de nuestros hijos, oiga, la crianza de nuestros hijos, no debe haber ningún problema con la crianza de nuestros hijos. Bueno, pero si aquello entonces, lo que nosotros ponemos con nuestra confianza, si nos sentimos satisfechos, que Dios va a estar satisfecho con nosotros, por cómo criemos nuestros hijos, entonces vamos a tener un estándar muy alto para ellos, o muy bajo. O nosotros vamos a sentir que nunca damos la talla como padres. O nos vamos a sentir como que somos los mejores padres de la bolita del mundo, cuando ni uno ni lo otro. Si es el no pecar, oigan, ahora yo vengo con confianza frente a Dios porque yo no peco. Yanni, ¿tú lo que estás diciendo entonces tenemos que pecar? No, no es eso lo que estoy diciendo. No voy a explicar eso. Hay como 3 o 4 servicios anteriores que hemos venido diciendo eso, entonces yo no lo voy a decir. Pero si es el no pecar, que ahora es lo que yo entiendo que me va a ganar el favor de Dios, entonces yo voy a ser el más legalista de todos. Voy a ser falto de amor. No voy a tener gracia con los otros. Si es el aprender la doctrina, no estoy diciendo que se salgan de los institutos y demás, no estoy diciendo eso, pero si el ídolo es aprender la doctrina, entonces vamos a ser frío, teórico, no vamos a poder ministrar a nadie, vamos a saber mucho, pero no vamos a impactar la vida de la gente, porque nosotros no vamos a hacer eso entonces con la fuerza del Espíritu, lo vamos a hacer con la fuerza de nosotros, leyendo, y viendo video, haciendo exámenes, sacando buena nota. Y ese es nuestro ídolo ahora. Y entendemos que estamos bien, pero no estamos bien. De nuevo, eso, aprenderse de memoria la teología de Grudem. Eso es lo mismo que arrodillarse
5 kilómetros, no sé cuántos kilómetros son, hasta el Cristo de Portobelo, desde ahí de la Interamericana de Colombia, en Colombia, hasta allá. Es lo mismo, wow. Esto es impresionante. Y es absurdo. Para Pablo, esto es absurdo. ¿Cómo es posible que ustedes que eran esclavos y ahora son hijos, pues entonces ahora quieren volver? Y ahora quieren volver a hacerse ídolos de nuevo y hacerse esclavos de otra cosa. ¿Cómo es esto? ¿A quién se le ocurre? Están volviendo a la cueva de donde salieron. Dice John Stott, me encantó. Podemos entender el lenguaje del hijo pródigo, que vino a su padre y dijo: yo ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Hazme como uno de tus siervos. Pero ¿cómo alguien puede ser tan tonto de decir: tú me has hecho tu hijo, pero yo prefiero ser tu esclavo? Otra cosa es decir: yo no lo merezco. Pero decir: yo no lo deseo, prefiero la esclavitud a ser un hijo. Eso es lo que están haciendo los Gálatas. Y eso es lo que nosotros hacemos. Muchas veces. Versículo 10. Ustedes observan los días, meses, estaciones y años. Querían volver a someterse a preceptos de la ley para obtener salvación. Y Pablo iguala eso con la adoración a ídolos. Los Gálatas estaban volviendo a esclavizarse por su propia voluntad. Como muestra de eso, Pablo les reprocha: oye, están viendo días, meses, años. Podemos ser creyentes, inclusive, y actuar como actuábamos antes. Y eso va a tener consecuencias en nuestra vida. Pero la preocupación de Pablo aquí es mayor. Porque Pablo dice en el versículo 11: temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Lo que Pablo está aquí diciendo es: yo temo que realmente ustedes no sean creyentes. Yo temo que todo el trabajo que hemos pasado, realmente ustedes no sean creyentes ahora. Es una preocupación mucho mayor. Si la confianza de ellos para salvación no está puesta en Cristo solamente, no son salvos. Y nos olvidamos muy fácilmente de lo que es estar esclavizados. En algún momento de nuestra vida cristiana, todos, espero yo, hemos sentido esa libertad. Hemos dicho: wow, gracias Señor, porque ya el pecado no pesa en mí, porque ya yo no dependo de lo que yo haga para estar bien contigo. Y hemos sentido esa liberación. Pero parece como que nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que está tratando y nunca llegando, y sintiéndonos que no podemos. Y sintiendo que nunca, que cómo es que Dios nos mira, cómo es posible que me va a mirar si yo soy tan malo. Nos olvidamos de lo terrible que eso es. Buscando esa paz, buscando qué es lo que nos va a satisfacer, con qué es que vamos a estar tranquilos. Entonces lo encontramos. Y muy fácilmente lo dejamos y queremos salir a buscar otra vez otro ídolo. Decía Alistair Begg, voy a contar una historia que él hizo en un sermón, en unos minutos, que ya estoy terminando, pero que realmente debemos predicarnos el Evangelio todos los días, constantemente, porque si no, vamos a volver a confiar en nuestras obras. Si no nos predicamos el Evangelio diariamente, vamos a volver a confiar en nuestras obras. Para mí el mejor ejemplo es el más simple, de que no tiene nada que ver con obras. Es el ladrón en la cruz. Lucas 23, 41-42. El ladrón dice: nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Estamos aquí en la cruz, él dice, estamos aquí justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es que Jesús les responde: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
El ladrón entendió que su pecado lo condenaba. Efectivamente, el ladrón no fue a una escuela dominical. El ladrón no entendió una serie de cosas. Pero él sí entendió que su pecado lo condenaba. Nosotros merecemos esto. Justamente, es justo que estemos aquí. Él no entendió eso. Y él entendió que solo Cristo podía salvarlo. Evidentemente porque era inocente. Nada malo ha hecho. Porque muchas veces nos saltamos que el ladrón en la cruz entendió el evangelio. Yo estoy condenado y necesito un salvador. Él entendió que estaba condenado justamente y él entendió que solamente Cristo podía salvarlo. Y lo hemos dicho en los últimos domingos. El problema con la predicación es que no habla del pecado. Bueno, primero, que eso es estúpido, porque no habla del pecado, como no habla del elefante, the elephant in the room, como dice en la expresión en inglés, del elefante en la habitación. O sea, yo imagino que ustedes llegan aquí, hay un elefante ahí, grandote, eso, o sea, ay, nos sentamos normal, y no, o sea. Entonces no habla del pecado, es como que, o sea, explícame. Si es una cosa evidentísima, que hay que tratar, hay que hablar. Pero bueno, el problema de no hablar del pecado ni de la condenación es que vamos a volver a creernos que podemos por nosotros mismos, además de que no le da la gloria a Dios. Pero vamos a volver a creer, entonces tenemos que constantemente recordarnos del evangelio, que estábamos condenados, que no podíamos, que no había nada en nosotros. Si estamos conscientes de que éramos esclavos, condenados justamente, y que ahora nos redimieron, nos compraron pagando con la sangre de Jesús, nos hicieron hijos en Cristo, nos dan el Espíritu Santo. No que conocimos a Dios, no, que Dios nos conoció a nosotros primero. Si nosotros estamos conscientes de eso, ¿qué es lo que nosotros no le vamos a perdonar a otros? Por favor, díganme una. ¿Qué es lo que no le vamos a perdonar a otros? ¿Qué es lo que va a quitarnos el gozo? ¿Qué es lo que nos va a preocupar? ¿El qué? ¿Qué es lo que nos va a parecer de repente un precio muy alto a pagar por Cristo? ¿Por qué razón yo no voy a querer vivir una vida que le agrade a mi papá? Yo me tengo que predicar eso todos los días. Yo soy un grandísimo pecador, pero Jesús es un grandísimo Salvador. Yo estaba esclavo del pecado, pero Jesús me compró y me liberó por su sangre. Yo era enemigo de Dios, pero Dios me hizo su hijo. No su amigo, no, su hijo. Yo estaba condenado, pero Jesús me salvó. Puso su espíritu en mi corazón para que me ayudara a lidiar con esa carne pecaminosa que todavía tengo. Sí, pero entonces, y el pecado en mi corazón, ese pecado en tu corazón, lo que te tiene que recordar es, porque tú vas a seguir pecando, pero ese pecado en el corazón, lo que te tiene que recordar es que yo no puedo. Gracias, Cristo. Porque inclusive con el Espíritu Santo yo sigo pecando. Eso es lo que Pablo dice en Romanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, Jesús. Gracias a Dios por Cristo. Esa es la historia de Alistair Begg. Alistair Begg cuenta la historia supuesta, ¿verdad? Que él se imagina con el ladrón, ¿verdad? El ladrón cuando llega allá al cielo. Porque esta tiene que ser la forma, esta tiene que ser la conversación que se da, ¿ok? Obviamente eso es supuesto. Pero el ladrón entonces llega y el ángel le dice, oh bueno, ¿y tú qué haces aquí? Y el tipo dice, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? No, yo no sé. Pero ¿cómo que tú entonces, o sea, pero tú vas a entrar? No, yo no sé. Pero tú sabes el requerimiento, yo no sé nada.
¿Y qué hago contigo? Yo no sé. Entonces dice, bueno, vamos a llamar a otra gente y de repente, no sé, van al supervisor, yo no sé. Y lo llaman, ven acá, entonces le preguntan, dice, ¿tú estás claro? ¿Tú estás claro con la doctrina de la justificación por gracia? Mi vida he oído eso. Yo no tengo la más mínima idea de lo que tú me estás hablando. Dice, bueno, está bien, pero ok, está bien. Vamos un poquito más básico. ¿Tú estás claro entonces con la doctrina de la inspiración de la Escritura? No, nunca. De hecho, yo creo que la habré leído pocas veces. O sea, entonces, ¿tú qué buscas aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿A qué tú viniste? ¿Por qué tú estás aquí? Y el tipo le dice, porque el hombre de la cruz del medio me dijo que yo podía venir. Ya. Yo estaba crucificado. Bueno, no sé si estaba a la derecha o a la izquierda, pero yo estaba crucificado y él, que estaba aquí a mi derecha, me dijo, tú hoy vas a estar conmigo aquí. Y yo vine. Y ya. Si nosotros, ante esa pregunta, ¿y tú qué buscas aquí? Déjame explicarte la doctrina de la salvación por gracia. Así, no. ¿Y tú qué buscas aquí? Bueno, mira, lo que pasa es que yo fui a tantos cultos. Tú sabes, no, yo fui pastor. No, eso no es. No, pero yo aprendí. No. El de la cruz del medio me dijo que yo podía venir. Y por eso yo estoy aquí. Y ya. No más. Y tenemos que recordarnos eso continuamente. Continuamente. Porque si no, nuestra tendencia será a volver a creer que podemos hacerlo por nosotros. Yo ahora quiero agradar a Dios. No porque Él me va a castigar. Porque Él no me va a castigar si yo no lo hago. Porque ya Él castigó a Jesús. Entonces yo quiero agradar a Dios no por el castigo, no porque Él me va a castigar, sino porque ¿cómo yo no voy a querer agradar a alguien que dio todo por mí cuando yo no tenía nada para yo tenerlo todo? ¿Cómo yo no voy a querer agradar a alguien que dio todo por mí cuando yo no tenía nada para yo poder tenerlo todo? No por miedo al castigo, sino en respuesta al amor de Dios. Porque diariamente tenemos que recordarnos que no podemos, pero éramos sus enemigos y Dios nos hizo hijos. Y como hijos ahora queremos agradar al Padre. No queremos ofenderlo. No porque nos vaya a castigar. No porque nos vaya a castigar. Sino porque Él castigó a Jesús. Él lo dio todo cuando yo no tenía nada para yo poder tenerlo todo. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu perdón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque vemos, Señor, en tu palabra todas estas promesas. Vemos, Señor, en tu palabra todas estas cosas que nos sorprenden. Y gracias por esto, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que a pesar de esa sorpresa, nuestro pecado quiere todavía tomar control. Nuestro pecado quiere todavía convencernos de que depende de nosotros. Convencernos de que hay algo bueno en nosotros.
convencernos, Señor, de recurrir a cosas débiles e inútiles que no tienen valor. Cuando tenemos, Señor, a nuestra disposición para salvación y para una vida de piedad, lo único que tiene valor, que es el Evangelio. El Evangelio que nos dice que estábamos condenados por nuestros pecados, por nuestras faltas, pero que en Cristo, por medio de la fe, tú nos redimes, tú nos compras con sangre y tú nos hiciste hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa libertad, en la libertad de ser hijos, aceptados, adoptados por ti. Ya no tenemos el peso de la ley, ya no tenemos que cumplir un estándar, porque tú lo cumpliste por nosotros. Ahora, Señor, lo que queremos, o lo que debemos querer, es agradarte. Pon ese sentir en nuestro corazón. Señor, que tu Espíritu nos recuerde todos los días, constantemente, el Evangelio. La buena nueva de que nuestro pecado nos había esclavizado, pero que tú nos liberaste de esa esclavitud y nos hiciste hijos tuyos. Porque el hombre de la cruz del medio dijo: gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por este tiempo. Que tu Espíritu, Señor, tome esta palabra, la fije en nuestro corazón, que impacte nuestra vida, que cambie realmente nuestra vida. Tú puedes hacerlo, Señor, y tenemos la confianza en que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.